Hola, muy buenos días, mis queridas, ¿cómo están? Gracias a Dios, porque aún a través de este medio seguimos anunciando la palabra de Dios. Gracias, Padre, en esta mañana, porque nos permites nuevamente estar escuchando de parte tuya el mensaje que tienes en esta mañana. Y este tema se llama Mujer. Ya no estamos para jugar a ser cristianas. Hoy la vida es un regalo de Dios la vida. Administrémosla, nada es nuestro. No digamos mi casa, mis hijos, mis cosas, nada es nuestro. Tú y yo no tenemos nada, pero eso sí tenemos la vida y es un regalo de Dios. Muchas mujeres llegaron a Ecatepec aquí, Dios las prosperó y se fueron, regresaron a su forma de antes. Pero Dios es tan hermoso y Él tiene su manera especial de traerlas. Cuando Él las prosperó, cuando Él las levantó y ya se olvidaron de Él, ya no están más conectadas con Él, pero Él tiene una manera especial a través de que pierden todo y entonces ahí viene la búsqueda de nuestro amado Dios, de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que vivir una vida recta, íntegra, extraordinaria. Vivimos para Dios. Miren, hace 28 años yo llegué aquí a Ecatepec y ahora tengo 29. Ya el tiempo pasó. Estar enfocadas en nuestra meta. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, pero tenemos que administrar todo. Todo lo que Dios nos dio, tenemos que administrarlo. Tú y yo vamos a pasar, pero que seamos apasionadas por Jesús. Que seamos apasionadas por Jesús y trabajar hasta el último día de nuestra vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Que tu vida se está yendo y no estás enfocada en la meta en Cristo Jesús. Todos tenemos que trabajar hasta el último día de nuestra vida. Pasar una y muy buena estafeta. ¿A quién le vas a pasar la estafeta? Él levantará otras. Si tú y yo no queremos trabajar, Él levantará otras. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotras. Muchas veces nos saltamos palabras y decimos resistir al diablo, pero la palabra no dice así, la Biblia no dice así, dice someteos pues a Dios. Primero tienes que sujetarte, primero tienes que someterte. ¿Cómo es que nos sujetamos? A través de nuestra amada directora. Gracias a Dios por nuestra amada directora Alejandra Romero de Pereira. Gracias a Dios por nuestro amado licenciado Pablo Pereira Martínez. A nuestros líderes de área, así nos sujetamos a Dios. Cuando nos sujetamos a Ale, cuando nos sujetamos a nuestro líder, nos estamos sujetando a Dios. Cuando vivimos una vida íntegra, recta, entonces tendremos autoridad para reprender al diablo. Entonces dice que huirá de nosotros. Sumisión, obediencia es una palabra que está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos estamos sometiendo, nos estamos sujetando. ¿Qué está pasando con nosotros? Dice, someteos pues a Dios, a las autoridades que Dios pone sobre ti, líderes, a nuestros directores. Es como el gobierno. El apóstol Pablo dice en Romanos 13:1 que las autoridades fueron puestas por Dios y dice, orad por aquellos que están revestidos de autoridad. Pagar tributo al que es tributo, al que honra, honra. Estamos puestos para sujetarnos a las autoridades. Es como ahora una forma de sujetarnos. Ponte el cubrebocas. Y todavía nos atrevemos a decir, si ya estoy vacunada, ¿what? Obedece.
No juguemos por eso nos va como nos va. El diablo no tiene compasión y mucho menos su virus, que han estado haciendo estragos en el mundo entero. Estragos en el mundo entero, en nuestras familias, en nuestras naciones, en donde quiera. El diablo no tiene compasión de nosotros. Tú y yo tenemos que sujetarnos. Si nosotras no tememos al hombre, mucho menos vamos a temer a Dios. Tú y yo estamos sujetas a lo que Dios ha establecido. Los hijos se sujetan a los padres se sujetan al Estado, el Estado se sujeta a la nación. Están los alcaldes, los concejales, presidentes, Corte Suprema, y está Dios mismo. Todo en orden, todo bien hecho. A Dios le gusta el orden, a Dios le gusta que nos sujetemos. Si Él puso las autoridades y ellas tienen que sujetarse a Dios, quienes lo hacen y si no, pues pagarán consecuencias. Pagarán consecuencias. Sin embargo, Dios está con nosotros. Y les pido en este momento que oremos. Padre nuestro, Señor Jesús, háblanos, Padre, háblanos con autoridad y que tu voz se escuche. Háblanos, bendito Dios, en esta mañana. Atamos toda obra maligna del diablo. Está atada toda obra en el nombre de Jesús. Solamente la voz tuya y la voz de tu Santo Espíritu es la que se va a escuchar en esta mañana. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu en esta mañana. A este grupo de mujeres tan hermosas, abre tu mente, abre tu corazón para lo que Dios tiene preparado en esta mañana. Queridas, estamos viviendo bajo una lucha espiritual tremenda. Aquí en Ecatepec hay una resistencia tremenda. Hay brujería, hay santería, ocultismo para impedir que la obra crezca y nosotros todavía estamos jugando, que si me conecto, no me conecto, que si voy, que no voy, que si hago las cosas que dice la palabra de Dios. Porque hay muchas mujeres que quieren aceptar a Cristo, pero Satanás tiene atadas sus mentes y sus corazones, y nosotras que tenemos al Espíritu de Dios y que podemos predicar y que podemos hablar, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay gente que se le habla y se resiste. Nuestro Ecatepec hay una obra perversa y sacrificios satánicos. Hacen sus limpias, amarres. ¿Y a cuál? Dice, abren puertas en sus casas y tienen letreros de todo eso, que se hacen limpias, se hacen amarres, se hacen conjuros. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios no leemos la palabra de Dios. Y hasta en sus puertas tienen letreros grandes que se hace todo eso. Yo aquí tengo a unas cuantas casas, a unas personas que practican eso. Quiero que pongan atención. Si tú y yo no vivimos una vida recta, habrá muchas mujeres que regresarán al mundo. Después no digan y no se quejen que no se les dijo. Si no vivimos bajo el poder de la palabra, Hebreos 4:12, ella es viva, ella es eficaz, ella es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra hasta partir todo. Hay una tendencia a claudicar. El conectarnos los martes, los miércoles y domingo no es suficiente. Nosotras tenemos que vivir vidas en victoria todos los días. Buscar de la palabra de Dios todos los días, porque hay una guerra aquí en Ecatepec, pero el diablo está derrotado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor, y el Señor lo reprenda. La Biblia dice en primer lugar que la guerra espiritual para ti, ¿verdad? Eres una vencedora. Someteos pues a Dios. Aquí prueba que hay que estar bajo sujeción, bajo control, bajo su dominio. Cuando una mujer vive en sumisión, su vida es recta, su vida es extraordinaria, su vida va más allá. ¿Cómo te sometes? Número 1, en obediencia. ¿Cómo nos vamos a someter las mujeres? En obediencia.
Cuando eres una persona obediente, serás grandemente bendecida. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Si la palabra dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, si Cristo es el autor de fe, ¿cómo es que había fe? Si Cristo es el autor de la fe en el Antiguo Testamento y Cristo no estaba. Era obediencia la de ese tiempo. Ejemplo, Abraham obedeció y le fue contado por justicia. La fe del Antiguo Testamento fue obediencia. Y los héroes de la fe era obediencia en Hebreos 11. Hoy es la fe en Cristo, Hebreos 13:17. Obedeced a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta. Ellos darán cuenta de nuestras almas. Tienes que someterte a la autoridad que Dios nos dio, a Ale y a Pablo. Bendecirlos, levantarlos, orar por ellos. Necesitan también de nosotros, necesitan también nuestras oraciones. Porque si tú te rebelas contra la voluntad de Dios, sea un edecán, un policía, lo que sea, se sufrirán las consecuencias. Cuando Miriam, hermana de Moisés, se rebeló y dijo que solo Dios tenía que hablar a través de él, y le dio lepra, casi la mata. Se rebeló contra la autoridad. ¿Qué le dijo? ¿Quién eres tú? ¿A poco tú eres el que nos vas a dirigir? ¿A poco tú eres el que nos vas a mandar? ¿A poco tú eres el que hablas nada más a través de Dios? Y casi la mata, pero le dio una lepra que la sacaron. Tener mucho cuidado de hablar de nuestros pastores. Cuando tú apuntas el dedo a nuestra líder, tú tienes 3 que te dicen que te están apuntando a ti de regreso. Tú te estás maldiciendo 3 veces porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo testificarán contra ti en aquel día. La autoridad que Dios estipuló es la autoridad que Dios puso en la iglesia. Tú te tienes que someter y no tienes opinión ninguna si estás de acuerdo o no. A esto Dios le sale sobrando. Dios es ayer, el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre tienes que obedecer lo que Dios dice. Por eso hay muchas hermanas, por eso hay muchas mujeres enfermas, porque están en desacuerdo con nuestros directores. Y dicen, ¿por qué no abren la congregación? ¿Por qué otras sí y otras no? Por eso me voy a otra congregación. Pues ahora no me conecto. Prefiero ver Facebook, prefiero ver YouTube, Instagram, Netflix. Prefiero ver otros pastores. Prefiero oír otras pláticas. Todo eso me aburre. ¡Qué feo! Que no les guste esta modalidad. Pues esta modalidad es la que tenemos y es la que se está aprovechando. Si tú no la aprovechas, entonces tú vas a dar cuentas. Tú vas a dar cuentas porque Dios te va a pedir cuentas. ¿Y qué tal cómo están enfermas ahora? Y ahora sí piden oración. Pero están juzgando, están criticando la obra, están criticando a nuestros líderes. ¿Y por qué no abren? ¿Y por qué a mí sí, a mí no? Otros sí, otros no. Se rebelan contra la autoridad. No juguemos a ser cristianas por no estar en sumisión. Obediencia es no cuestionar lo que Dios nos manda. Obediencia es sencillamente lo que Dios ha determinado. Cosas pasan que nosotros no vamos a entender. Cuando Moisés murió, Moisés dice que no hubo nadie como él, porque Dios dijo, ¿como quién? ¿Con quién Dios hablaba? Cara a cara. Moisés murió y Josué tomó su lugar. Tú y yo en algún momento vamos a morir. Y mucha gente está muriendo en este tiempo por esta pandemia o tal vez por desobedientes. Moisés murió, pero Josué tomó su lugar. En algún momento yo me voy a morir. ¿Y quién va a tomar el lugar?
si no estamos creciendo, si no estamos madurando, si no estamos leyendo, si no nos conectamos, si no escuchamos la prédica del domingo, la prédica del miércoles, de los martes, y aún estar leyendo la palabra en la semana, en los días subsecuentes? Israel le dijo a Josué: ¿cómo es que tú vas a llegar a ser un líder si Moisés murió? ¿Cómo tú, Josué, vas a ser un líder? Cada una de nosotros vamos un día a morir. Si Jesús no viene, Dios dice: a unas sana y a otras no. Tú y yo no vamos a cuestionar a Dios porque Moisés murió o que Moisés sería eterno. Tú y yo no somos eternos aquí en la tierra. Pero te digo algo: el día que vamos a morir, y si Él lo determina, nosotros vamos a estar con Él. Y dice que las obras terminan aquí, el trabajo termina aquí, pero las obras siguen. Las obras siguen. Hasta Jesús, que es eterno, tuvo que morir en ese cuerpo. Como hombre, tuvo que morir. Dios pone en el liderazgo a quien quiere y cuando quiere y a la manera que Él quiere. Pone esta palabra en tu corazón: obediencia, obedecer a nuestros líderes. Ejemplo, en nuestro tiempo, nuestros padres, cuidado con desobedecer. Mas cuando llegaban familiares, ¿verdad?, a nuestra casa, nada más con la pura mirada. Yo sé que ustedes son del siglo pasado. Yo también soy del siglo pasado. Pero yo sí obedecía, y al momento que mis padres nos ponían esa mirada, ¿verdad? Pero como éramos inteligentes, huíamos. Pero ¿qué pasa cuando se iban las personas de visita? Pues nos daban. Obedecíamos. Esta generación ya no existe más. Hoy tenemos líderes, diáconos, edecanes, que no se sujetan a Dios. La gente a veces divide en las congregaciones, en los grupos. Es Dios quien pone y Dios quien quita. El poder de Dios es quien da la autoridad. Por lo tanto, se debe de estar en sujeción. Se debe de estar en sujeción a nuestros amados líderes. Si no tenemos sujeción, no vamos a llegar a ningún lugar. Si hay algo que Dios odia, es la rebelión. Israel no murmuraba contra Moisés en un solo día y Dios mató a más de 23,000 personas. Si tú no quieres morir antes de tiempo y que Dios te cause un problema o una enfermedad, tener cuidado con nuestra boca. Lo que se dice y lo que tú no dices, con nuestros directores espirituales que puso al frente de ti. No tenemos autoridad ninguna, somos miembros. Las autoridades es quien puso aquí. Tenemos que aprender esto hasta que el día, y se tiene que aprender, y serás bendecido. Cuando tú y yo aprendamos a obedecer, seremos bendecidos. Eres parte de la iglesia. Nuestros líderes están sobre nosotros. En otras palabras, te mandan o nos mandan. Yo misma he tenido que aprender y tengo al frente de mí 6 personas que son autoridad en mi vida. Mi ministerio está sujeto a ellos. Todo ministerio tiene que estar sujeto a alguien. Si nosotras no estamos sujetas a nuestro líder, es un síndrome de rebelión. Es un síndrome del diablo. Porque Lucifer no quiso estar sujeto a Dios y se rebeló contra Dios. El síndrome de rebelión hoy, ¿verdad? Las divisiones cuando tú quieres hacer la obra de Dios por sí misma, te vas a meter en camisa de 11 varas. Porque vas a tener una carga espiritual sin ser llamada por Dios. Porque el peso te va a aplastar completamente. Sugestión. Número 2, disciplina. La primera es obediencia. Y la segunda, disciplina. ¿Cuánta nos gusta la disciplina? Hay quienes sí nos gusta, hay quienes no les gusta. ¿Cómo puedes vencer la vida espiritual por medio de la disciplina? Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Disciplina. Ahora en las Olimpiadas, para ser aprobado por la Confederación del Deporte, tienen que pasar la prueba requerida. Muchas horas de entrenamiento, muchas horas de disciplina.
bien comidos, estar en peso y forma. Disciplina para obtener el primer lugar. Es lo que hoy vemos en las Olimpiadas. Quienes se prepararon para obtener el primer lugar no fueron para ver si ganan, no fueron para ver si pierden, no, ellos se prepararon para ganar. Y para obtener el primer lugar es disciplina. Los atletas viven unas vidas disciplinadas. Imagínate si eso dice la Biblia de un atleta y que hoy lo estamos viendo. El apóstol Pablo usa esto, la analogía, el simbolismo del deporte. Primera de Corintios 9:24, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengas, que lo obtengas. ¿Cómo te disciplinas en las cosas espirituales, mi querida? ¿Cómo te disciplinas? Oramos en la mañana, tenemos nuestra comunión con Dios, le pedimos a Dios dirección, le honramos, le alabamos, le exaltamos, porque sabemos que tenemos que haceres, pero también tenemos que tener un tiempo de la lectura de la palabra. ¿Te disciplinas en la palabra? ¿Te disciplinas en la oración? ¿Te disciplinas tal vez en el ayuno? ¿Te disciplinas en la obediencia? Tienen que vivir una vida disciplinada o tenemos que vivir una vida disciplinada. Si estás viendo algo inapropiado, lo apagas para no darle sentimiento a Dios de que estás viendo algo mal. O puedes deshonrar a Dios, puedes deshonrar a tu familia, a tu esposo, hijos, líderes, tu ministerio, por estar viendo cosas que no debemos de ver. Deja de jugar a ser cristiana a medias, cristiana fría. Honra al Padre, honra al Hijo y honra al Espíritu Santo. Mujeres que no quieren vivir en disciplina, se les llama la atención y lo primero, se van. Y ahora ya no se conectan, ahora se han salido de los grupos y ni siquiera a Dios dicen. Hoy les preguntas por qué no te conectas y salen con cada excusa, con cada excusa. Si no se educan en casa, ¿qué esperan? La disciplina es un privado y se manifestará en público. Cada vez que mi disciplina se hace en privado y cada vez que yo estoy siendo entrenada en la palabra y el Espíritu Santo nos revela y el Espíritu Santo está trabajando con aquellas que en lo privado estamos. Dice que seremos recompensadas en público. Seremos recompensadas en público. La disciplina es la ética cristiana, el comportamiento, hablar correctamente. No saben hasta dónde podemos llegar el día de mañana si nosotros nos disciplinamos y el Espíritu Santo nos quiere llevar a otro nivel. Y por no ser disciplinadas nosotros paramos la obra de Dios en nuestras vidas. La palabra se nota cuando no nos disciplinamos, estamos negando la cultura del reino. La palabra se debe de notar la cultura del reino. Pero si no somos disciplinadas, no se va a notar y mucho menos se va a notar la cultura del reino. Si tú no aprendes a ser disciplinada, ¿cómo Dios te usará? Porque no lees la palabra, porque no oras, porque no te conectas. ¿Cómo? Por Dios, ya no juguemos a ser cristianas. Defínete hoy. Defínete hoy, más que nunca. Dios necesita mujeres firmes, convencidas, valientes, mis queridas. Tienes que crecer para ser mejor, porque estás en este mundo y Ecatepec nos necesita. Te necesita a ti y me necesita a mí. Supérate, someteos. Se somete al poder del Espíritu Santo. Deja que todas las áreas se integre el Espíritu Santo en tu vida, te guíe.
Romanos 8:11. El mismo espíritu que resucitó de los muertos a Cristo es el mismo espíritu que está en nosotros. Hay mujeres que si la predicación no estuvo buena, Dios no está en la predicación. Y hoy de todos modos se juzga, se critica. Es que no me gustó, no me gusta la modalidad de conectarse. Y ahora con eso de que una sola modalidad de estar los domingos a las 11 de la mañana y yo quiero presenciales y hasta el día de mañana que sea presencial. Yo te digo algo, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no nos permite Dios regresar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha mandado? ¿Qué vas a hacer si escuchaste? Y si no, imagínate, estás equivocada. No puedes apuntar el dedo. Tú no eres mejor que nadie. Las demás tampoco son mejor que nadie. El único que es grande es Jesús y digno de suprema alabanza. Cuando tú haces eso, vives una vida extraordinaria. Cuando tú haces que Jesucristo sea el más grande y le honras y te conectas y no importa quién use Dios, es la palabra a través de ellos. Es Dios mismo hablando a través de ellos. En Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Mis queridas, necesitamos orar, interceder. Mira los tiempos cómo están. Cuando entras en el cuarto, quieres un avivamiento para todos. Dile a Dios que empiece primero el avivamiento en nosotros, en nuestra vida. En nuestra vida es necesario obedecer y disciplinarnos. Otro punto es la oración. No solamente es poder, autoridad o predicar la oración, es cambiar nuestra vida, áreas de nuestra vida que necesitan cambiar y transformarse. Nuestro carácter, el egoísmo, quitarlo. Hay mujeres que tienen el hábito de hablar negativamente. De nuestra vida, dice, áreas que tenemos que cambiar. Mujeres que oran para que cambien los demás, pero no cambiamos nosotras. Y pedimos oración y oramos, intercedemos por el mundo, intercedemos por los demás, pero nosotras no cambiamos. Mujeres, respetar a nuestros esposos, ser cariñosas, amarlos. Queridas, la vida no es solamente la iglesia. Nosotros vivimos aquí en esta tierra, somos de carne. Queridas, entonces la oración es cambiar. Le digo ahora a mi esposo, te amo y te bendigo. Y antes tal vez no lo hacía, pero ahora más que nunca, ahora que he entendido, ahora que estoy, ahora más les digo a mis hijos, ahora más y los exhorto y los amonesto y también Dios a mí me amonesta. Pero es el tiempo de que yo también en esta carne les tengo que decir que los amo, la vida es una sola. Para las cosas básicas de la vida, para vencer al diablo, no solo es una guerra espiritual abierta, queridas, se vence la carne, se vence el pecado, se vence el mundo en nuestra vida diaria, viviendo una vida en Cristo, porque la gente ve a Jesús en ti, la gente es cambiada y transformada porque ven a Cristo Jesús en ti. Número 2, ¿cómo se vence al diablo? En el ayuno. Porque mis queridas, estamos en una guerra. Los santeros siempre vienen y tiran cosas aquí al frente, mis queridas. Y yo no sé si ellos oran y echan maldiciones hacia mi casa. Yo no lo sé, aquí a 4 casas están ellos. Y aquí a veces encontramos tantas cosas ahí enfrente de las palmeras. Yo no sé qué sea, amarres, yo no lo sé. Pero queridas, escuchen, estamos en una guerra, necesitamos la ayuda y necesitamos la oración, necesitamos ayunar con mayor razón. Hay veces que nos enfermamos y no sabemos y digo, Dios, ¿qué está pasando? Apenas me fui a hacer unos estudios y la presión estaba tan disparada y yo decía, Dios, pero y entre más he estado buscando al Señor y entre más, y yo no sé si ellos provoquen todas esas cosas, pero yo pongo mis manos y en el nombre de Jesús yo ato todo poder del maligno. Si eso está pasando, ellos abiertamente hacen eso y nosotros todavía juzgando y criticando, ay, es que esto y que el otro.
Cuando nosotros tenemos a nuestro alrededor tantas cosas, pero la oración y el ayuno es la solución para acabar con eso. Declaremos a Jesús. Jesús hizo ayuno 40 días y 40 noches. Cuando lo terminó tuvo hambre, no tuvo sed. Los ángeles le servían comida, que agua. Y aquí, estos vecinos aquí están a varias casas de aquí, de mi propia casa. Entonces nosotros somos luz, ellos son tinieblas. Yo no oro para que los mate y los destroce Dios, sino Padre, sácalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia. Hay poder en la sangre de Jesús, porque ellos no andan con juego. Te digo algo, esas personas no andan con juego. Ellos hasta lograr su objetivo. Y nosotras, estando si me gusta, no me gusta lo que hablan, lo que dicen, a ver a quién le hablo, a quién le mando un mensaje para ver cómo estuvo la conferencia y quién la dio. No se trata de eso. Mientras el diablo está tomando ventaja. Queridas, dejemos de jugar a que si soy o no soy cristiana. Mira solo a tu alrededor cómo está y nosotros jugando. Basta, alto. Corrige tu camino. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, dice, es camino de muerte. Satanás no puede contra nuestra familia, ni mi vida, ni la iglesia, nuestros directores, ni nuestros líderes, ni nuestros servidores. Y con este grupo de mujeres no puede contra tu familia. Satanás está derrotado por el poder del nombre y de la sangre de Cristo Jesús. Punto 3. Se vence al enemigo a través de la fe. Decimos a través de la oración, a través del ayuno y ahora a través de la fe. Hebreos 10:38, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No somos de los que retroceden, sino vamos adelante, aún contra todo pronóstico, aún contra todo lo que pase, nosotros tenemos que ir adelante porque nosotros tenemos fe. Y ¿saben qué? Ese dolor de cabeza que me daba fuerte, a mí me dijo la doctora, usted ya es hipertensa y usted así se va a quedar. Yo dije, en el nombre de Jesús no recibo eso. Y les digo algo, los medicamentos ahí están, no me los tomo. Ya me chequé mi presión y gracias a Dios ya está en el nivel correcto. Pero si yo me dejo y este dolor y ahora me tengo que tomar las pastillas, pero también hay que saber detectar de dónde viene todo esto. Y saben, les digo algo, este escritorio de aquí de mi cuarto, no te voy a decir que día y noche estoy ahí, pero sí estoy ahí. Sí estoy en el escritorio y estoy con una materia y estoy con otra materia y recibo a mis alumnos y a los de Zoom y a los de videollamada y que mi esposo ahora, fíjate que yo prediqué, ¿cómo ves que si puedes atenderlos? Y tenemos que atender a la gente. Y sabe el diablo. Y sin embargo yo le dije, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, Satanás. Contra mí no, ni contra mis líderes, ni contra mis hijos, ni contra nadie. Tú estás derrotado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces tú y yo no somos de las que retrocedemos. No somos de las que retrocedemos. Somos de las que nos mantenemos en fe. Si tú quieres vencer las áreas de tu vida y vencer al diablo, tienes que tener una fe inquebrantable. Caminar en fe. Escucha, había un pescador y salió a pescar con su amigo. Y al sacar a los peces, los medía. Y el pez que medía 16 centímetros lo dejaba. Y los demás los volvía a echar al agua. Y su amigo curioso le dijo, ¿por qué? Si tienes tantos peces y es una bendición, ¿por qué los mides? ¿Y por qué a los otros los echas al mar? Y entonces él le dice, es que mi sartén mide 16 centímetros. ¿Cómo? ¿Cómo? Si él pudiendo agarrar
a un pez y cortarlo en pedacitos y ponerlo en su sartén. ¿Saben cómo se llama esto? Falta de madurez espiritual. Falta de madurez espiritual. Nosotros andamos midiendo las cosas que no. Dios nunca te va a entregar nada en tus manos si no somos probadas. Y no te va a confiar algo en tus manos, mucho menos si no ha sido probada a través de la lucha, del dolor, del sufrimiento. Y yo te pregunto, ¿cuántas hemos pasado por el dolor, por el sufrimiento? Hemos sido probadas y hasta el día de hoy nos ha sostenido el Señor. Hasta el día de hoy su mano nos ha ayudado hoy, hasta el día de hoy. Porque es muy fácil hablar de una situación o de alguien cuando tú no estás pasando por el problema. Pero lo que se hable o se critica se vendrá hacia nosotros. Cada vez que nosotros hablamos de alguien o criticamos a alguien, se nos va a regresar. Tenemos que tener cuidado. A través de la fe, queridas, es que se madura, se crece. Dios va a permitir pruebas que no tenemos idea. Y van a ser pruebas tremendas, y si las pequeñas no las sabemos pasar, imagínense las grandes que vienen. Y entonces, ¿cómo vas a detectar al enemigo? ¿Cómo vas a detectar cuando Dios nos bendice? Si nosotros no nos sometemos a Dios, si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo vamos a detectar? Y entonces el enemigo gana ventaja. Sigo en pie. ¿Les digo algo? Sigo en pie. A pesar de todo el dolor, de todo el sufrimiento y de toda la adversidad, sigo en pie, mis queridas. Yo creo que tú también sigues en pie. Y miren que el diablo ha usado de todo, pero aquí estoy. Fui al médico y entonces eso fue lo que había declarado la doctora, que iba a ser yo hipertensa. Y entonces, en el nombre de Jesús, yo vine, me fui, me saqué unos estudios y entonces los vio la doctora. Y en ese momento, ella abrió su boca y declaró y dijo, tú eres hipertensa. Y yo en mi espíritu no lo recibí. Yo no lo recibí. Nada lo recibí. Y la vida es así. Dios a unas sana y a otras no. Pero te digo algo, es tu fe en Dios. No cuestionar a Dios ahora. Dios te debe a ti y a mí alguna explicación. No, Dios no debe a nadie ninguna explicación. Así le dijeron a Josué, ¿cómo es que vas a estar tú liderándonos a nosotros? Y cuestionaron a Josué. Cuestionaron también a Moisés. Cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nuestros pastores? Todos mueren. Que te quede bien grabado en la cabeza. Cada mujer de Dios o no, vamos a morir y alguien va a estar más al frente. Morir es la consecuencia del pecado original. Si no hubieran fallado Adán y Eva, siguiéramos y no existiría el pecado. Pero por causa de la desobediencia y por no ser disciplinados, miren hasta dónde hemos llegado, que nosotros tenemos que dejar algún día esta tierra. Pero si estamos bien con Dios, dejamos esta tierra, pero nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos con nuestro amado Jesús. Los grandes hombres de fe murieron y están en la lista de Hebreos 11. Gigi Ávila, Billy Graham, Kathryn Kuhlman, todos esos hombres también después tuvieron ellos que predicar el evangelio y estar en campañas en ese tiempo, y predicaban y pasaban los años hasta que el día llegó y tuvieron que dejar también esta tierra. Pero fueron hombres de fe. Mis queridas, tenemos que tener una fe madura. Recuerden que el enemigo
El enemigo suyo es el diablo, el enemigo nuestro es el diablo, el enemigo de nuestras almas. Nadie más. El enemigo usa personas, usa situaciones, usa lugares, pero también Dios nos prueba. Pero también Dios nos prueba. Dios nos prueba. Entonces, tenemos que estar bien con Dios. Es un enemigo personal que tentó a nuestro amado Jesús en Mateo 4:3, vino a él el tentador. Es alguien que tiene poder en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos de ignorar sus maquinaciones. Recuerda nuestra actitud y relación con el diablo para vencer. No es argumentar ni resistir y no argumentar. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velar. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, óiganlo bien, buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? Entonces nosotros tenemos que estar bien delante de nuestro Señor Jesucristo. Resistir no comprometer, dice, resistir no comprometer. Mateo 4:10-11 dice que al final de la tentación de Jesús dijo, escrito está, y dice que el diablo lo dejó. Cuando nosotros tenemos fe y estamos sometidas a Dios, entonces el diablo huirá. Mientras, ahí seguirá y ahí seguirá hasta salirse con la suya. Queridas, vivamos una vida extraordinaria, una madurez. Seamos felices en nuestras casas, con nuestros hijos. Vivan una vida espiritual fuera de serie, pero vivan. Tenemos una sola vida y la tenemos que aprovechar. Tenemos que cuidar nuestra alma, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, claro que sí, porque se nos va a demandar. Se nos va a demandar. Tenemos que cuidar a nuestra familia, cuidar nuestra salud, tenemos que saber vivir y no andar jugando. Disfrutar de la vida, porque la vida es una sola. No debemos dar lugar al diablo en ninguna área de nuestra vida. Si hay áreas de nuestra vida que no están correctas delante de Dios, pidámosle perdón y expongamos esa área delante de Dios, porque si no el diablo va a estar ahí una vez y vez tras vez, hasta salirse con la suya, y lo que va a hacer es sacarte del camino. Pero no debemos entonces dar lugar al enemigo en ninguna área de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, no den lugar al diablo. Si se le da lugar al diablo y juegas con él te va a despedazar, te va a desmenuzar, te va a destruir. Porque dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Era como el chivito loco, miren, este es un ejemplo y me gustó. Era como el chivito loco. Vino su mamá y le dijo, voy a ir a beber el agua hasta ese río. Ese que está aquí cerca no quiero. Y dijo su mamá, ven aquí al que está cerca. Ahí a donde tú quieres ir van muchos leones. Mejor da la vuelta y aquí ven y toma el agua. Y entonces dice que él fue hasta el río, desobedeció y fue, y estando tomando el agua, porque su mamá le dijo que había muchos leones. Y entonces el chivito, al estar tomando el agua, ¿sí?, en el río, se vio su reflejo en el agua cristalina, y dijo, ay, mi barba, mis cuernos, y dijo, ¿qué león es el rey de la jungla? Yo soy el chivito de la jungla. Y entonces no se dio cuenta que a la par de él estaba el león, y de repente bajó el rostro para seguir tomando agua, y en ese momento también vio el reflejo del león ahí en el agua. Y entonces, que estaba a su lado, cara a cara, y entonces dice el chivito,
De verdad nosotros los chivos cuando estamos solos hablamos puras tonterías. Es desobediencia. Cuando a nosotros se nos dice, conéctate, mira, escucha la palabra, escucha en los martes, los domingos, no. No, yo mejor voy a Facebook, yo mejor voy a YouTube y ahí voy a escoger a los predicadores de todas las naciones y los escucharé a ellos. Eso no es malo. Eso no es malo, te voy a decir una cosa, no es malo, pero primero tenemos que comer de nuestra casa, alimentarnos de nuestra casa, porque si no va a venir el león y te va a salir cara a cara. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Desobediencia. Dice que tu pecado te va a encontrar. El pecado nos va a encontrar. Si se desobedece a Dios, si se desobedece a nuestro director, si se desobedece a nuestras autoridades, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Crees que Dios no va a hacer nada? No. Él en una área de tu vida te llamará a juicio por hablar contra nuestros directores, contra los líderes, contra. En una área de nuestra vida nos va a llamar a juicio. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Tenemos a un hombre de Dios tremendo aquí en Ecatepec. Se le debe respeto. Dios respeta a nuestro líder porque lo puso aquí. Pero si alguna mujer habla mal de nuestra directora, están tocando la unción de Dios que está en ella y esta unción se regresa por maldición. ¿Y qué necesidad? ¿Qué necesidad de que estemos en maldición cuando deberíamos de respetarlos, deberíamos de someternos a nuestras autoridades, deberíamos de estar escuchando la palabra de Dios a través de sus bocas y no lo queremos hacer? Entonces, cuando nosotros atentamos contra nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros servidores o los que están de responsables en las áreas, imagínate, se nos regresa con maldición, con maldición. Cuando a Jesucristo lo maldecían, no maldecía, sino bendecía. ¿Dónde dice que tenemos que maldecir? Hay que saber lo que estamos viendo. Ya cualquiera habla lo que quiere en las redes sociales. Ah, pues así habló fulano, pues así hablo yo. No. Jesús nunca pagó mal por mal. Al contrario, dijo, paguen bien por mal. Mi querida Ale lleva años trabajando aquí y merece respeto. Merece respeto porque ella está al frente de este grupo tan hermoso, tan maravilloso, que se ha consolidado por años, mis queridas. Son años de estar en el grupo de mujeres. El diablo huirá de nosotros. No dice a lo mejor huirá, no dice que quizás huirá, no dice que tal vez huirá. Él huirá porque viviremos una vida recta. Cuando Él huye es porque ve en nosotros integridad, un corazón recto, una mente renovada, un corazón cambiado. Todo nuestro ser está alineado a Dios y también se somete a Dios y también nos sometemos a todo lo que nos dan las indicaciones nuestros directores. Si ellos dicen que hasta ahora no podemos regresar a la congregación y ustedes pueden decir, pero ¿por qué si otras iglesias sí abren y él no abre? ¿Quién eres tú para juzgar? Démosle gracias a Dios porque si no abre es por algo. Y entonces tú estás en tu casa, entonces quiere decir que ya te aburriste en tu casa. Tienes que obedecer las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. Y hasta el día de hoy, entonces tú y yo estamos aquí para obedecer. Y entonces nosotros tenemos que conectarnos. De muchos líderes, de muchos servidores y de muchos congregantes, son muy pocos los que se conectan.
Pero no es el problema de nuestro director o de nuestra querida Ale. El problema somos nosotros. Porque oímos otras voces y nos dejamos oír por otras voces y no le hacemos caso al Espíritu Santo. ¿Dónde queda el Espíritu Santo si no le hacemos caso? Entonces, el diablo no dice que huirá, o no dice que a lo mejor, no dice que quizás o tal vez, siempre y cuando haya una vida recta, una vida íntegra. El diablo no te puede tocar. El diablo solo te puede tocar si le damos lugar. Y ahí está lo del chivito loco, lo que le pasó. Le dio lugar al diablo por desobediente y el león se lo comió. Y el león se lo comió. Y ¿sabes qué? Hoy más que nunca, porque hoy todo está abierto en las redes sociales y todos estamos viendo cosas y estamos oyendo cosas. Mejor si vas a estar en las redes sociales, sube conferencias de aquí de amistad, dales compartir, comparte versículos. Hazlo, porque la gente está necesitada y si nosotros todavía nos damos a la tarea de fomentar con otros videos que no van al caso, si la gente está necesitada de Dios, no demos lugar al diablo. Tú desobedeces y tendrás consecuencias. Él huirá de nosotros, ¿verdad? Él huirá de nosotros. Pecar es tan fácil, desobedecer es tan fácil, desobedecer a Dios es tan fácil. El problema no es desobedecer a Dios, el pecado y las consecuencias que le van a venir después. Tan fácil es pecar, tan fácil es desobedecer a Dios, pero las consecuencias que van a venir después, mis queridas, tenemos que reconsiderar cómo hemos estado viendo a nuestros directores, cómo es que hemos hablado, y si tú y yo hemos hablado mal, pidámosle perdón a Dios. Estos son los directores que Dios puso en este lugar. No es a tu conveniencia y no es a tu gusto. Es Dios mismo el que pone y el que quita. Y yo les puedo decir, yo le doy gracias a Dios por Ale. Deberíamos de orar, interceder por ella. Mujeres que han caído de la gracia y perdieron todo, perdieron la autoridad, perdieron la unción, perdieron el respeto, ¿sí? Si escribieron libros, si estaban en un ministerio y si su trayectoria era grande y poderosa en Dios, pero perdieron todo cuando decidieron dejar a Dios y irse tras otras cosas. Qué triste, y entonces, ¿dónde queda Dios? Pero Dios no tiene problema, el problema somos nosotros. Moisés lo dijo, tu pecado te va a encontrar. Tenemos que examinar nuestra vida. El Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examinar nuestro corazón, porque nuestro pecado nos va a encontrar vivas. Tenemos que llevar vidas santas, vidas arrepentidas, vidas rectas delante de Dios, porque Dios, simplemente, chicas, miremos los tiempos. Ya no hay que jugar, miren todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que se oye, aún la naturaleza, cómo está. Sin embargo, las que confiamos y las que nos aseguramos y las que afianzamos nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús, vamos a sobresalir, vamos a salir porque Él va con nosotros. Pero si no, entonces ya no tenemos que estar jugando. Aun cuando miremos los tiempos, ya no debemos de estar jugando si somos o no cristianas, y si no esto, y si no lo otro.
Cuando el diablo te ponga un mal pensamiento de no respetar a nuestra directora, de no respetar a los que están al frente, ¿sí? Entonces tú tienes que llevar o reprender ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 10:5 lo dice, trayendo cautivo todo pensamiento. Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. No vale la pena, queridas, perder todo por pecar. No lo hagamos, no lo hagamos. Piénsalo primero, porque el diablo, oílo bien, quiere cortar nuestras cabezas. El diablo quiere que nosotros caigamos. El diablo quiere hacernos desistir de seguir a Cristo. Tenemos que amar a nuestra directora, respetarla. Mira, no nos quita nada con mandarle un mensaje. ¿Cómo estás? Ella siempre nos está mandando cosas y nos está haciendo recordatorio de aquellas que cumplen años, nos está haciendo recordatorio de cuando llega el fin de semana o inicio de semana y ella tiene el tiempo para eso. ¿Y cuántas veces nosotros le damos gracias por lo que hace por nosotros? ¿Cuántas de nosotras le decimos gracias por el esfuerzo que haces? Mujeres que no aprecian lo que hace. El ser humano es terrible. Apuntan el dedo, acusa y lo menos que ella hace es bendecir. Siempre nos está bendiciendo, siempre, siempre. Ella es lo menos que ella hace. Siempre es bendecirnos. Seamos un grupo de mujeres que bendice, que ora, que ama, que reconoce a sus líderes espirituales. ¿Cómo va a huir de nosotros? ¿Cómo va a huir el hombre de Jesús? Va a huir por el poder de la palabra. ¿Cómo va a huir de nosotros? ¿Cómo va a huir el enemigo? El enemigo de Jesús y el enemigo de nuestras almas, por el poder de la palabra. Hebreos 4:12, que es lo que dije desde un inicio, porque la palabra es viva, viva de Dios. Es viva y eficaz, es más cortante, corta que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Filipenses 2:9 dice, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La palabra te dará poder, la palabra es viva, la palabra ama la palabra, camina en la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra, memoriza la palabra, se les insiste, métanse a clases. Les digo algo, son bien poquitos los que están en clases de domingos y de miércoles, pero no importa los que estén ahí, pero si ustedes se quieren añadir, adelante, adelante, que se añadan a las clases. ¿Por qué pereció el pueblo? Por falta de conocimiento. Esto no quiere decir que, tengo que entrar a las clases para tener conocimiento. No, si también estudias en tu casa, pero también es mucho mejor entrar a las clases porque vas a aprender grandemente, te vas a desenvolver grandemente y no por lo que oyes por los maestros, sino por lo que oyes de Cristo Jesús y el Espíritu Santo trayendo revelación a tu vida. Por eso ama la palabra, memoriza la palabra rompe, dice, rompe el poder del diablo y sus tinieblas. Colosenses 2:14-15, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Esa acta que era contraria la clavó, los despojó, lo exhibió públicamente de su autoridad a través de su resurrección. Cristo lo venció. Nosotros hoy, en esta mañana, el diablo está vencido en el nombre de Jesús.
No más le vamos a dar lugar, no más le vamos a permitir al diablo que venga y él susurre a nuestro oído y él haga que nosotras queramos de retroceder. No somos de las que retrocedemos, al contrario, renunciamos y cualquier área de nuestra vida que esté mal, le vamos a decir al Padre, aquí está esta área, trabaja, ayúdame, ayúdame, te necesito. Y Él está pronto para aquella mujer que necesita la ayuda de Dios. Por eso este tema, mujer, ya no estamos para jugar a ser cristianitas, cristianitas a medias, cristianitas frías. Dios quiere mujeres fuertes, mujeres valientes que decidan en el nombre de Jesús. Yo deseo, queridas, que sean prosperadas, así como prospera su alma, que crezcan, que sean punta de lanza, mis queridas, que tengan un tiempo de oración, que si es posible ayunar, ayunemos, que nuestra fe crezca, que crezcamos en la palabra bajo el poder de Dios y Él nos usará poderosamente. Yo quiero darle las gracias a Dios por este tiempo, porque Él es el que está con nosotros, mis queridas. Pues que tengan un excelente día. Yo las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquellas mujeres que por primera vez se conectaron, que ustedes puedan recibir a Cristo Jesús en esta mañana. Y yo les presto unas palabras. Padre, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Yo renuncio a todo mi pecado. Yo me presento delante de ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todo mal en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, en esta mañana, porque aquellas mujeres que han aceptado a Cristo Jesús, Padre, ellas, Padre, caminarán contigo. Muchas gracias en esta mañana y que Dios me las bendiga grandemente. Bendiciones.